Bien, qué tal alumnos? Junto con saludar y esperando se encuentren todos bien en sus respectivos hogares, nos convoca a tratar esta segunda unidad, a la negociación colectiva 1, en donde abordaremos los siguientes temas. Vamos a tratar los tipos de negociadores, estrategias en la negociación y las tácticas en la negociación. Ahora, antes de comenzar con el desarrollo de cada una de estas materias, debo mencionar que este material PPT en particular es un reflejo textual del archivo Word que estará disponible para ustedes en sus respectivas plataformas, ¿ya? Esto entendiendo que así como hay personas que les acomoda más quizás el material en modo lectura, ¿ya? Hay personas que les es mucho más cómodo desarrollar el aprendizaje a través de audios, ¿ya? Y por tanto, este PPT va a ser, como les digo, un reflejo textual de lo que ya está contemplado en el archivo Word que van a tener disponible. Comenzando con este desarrollo, de este repaso de estos tres temas, señalar que los tipos de negociadores, en cuanto a los tipos de negociadores, es difícil clasificar los distintos tipos de negociadores que existen, por cuanto cada persona tiene su propia manera en particular de negociar, ¿ya? No obstante aquello, igualmente sería bueno señalar que existen dos estilos que son bastante marcados o definidos, ¿ya? ¿Cuáles son estos? Los negociadores enfocados en los resultados y los negociadores enfocados en las personas. Los negociadores enfocados en los resultados son aquellos a quien lo único que realmente les importa es alcanzar su objetivo a toda costa a través de distintos métodos, ¿ya? Como la intimidación, presionar, y en general no le importa generar un clima de tensión en la negociación, ¿ya? Este se caracteriza por tener una elevada autoconfianza y generalmente se cree en posesión de la verdad y considera a la otra parte como un contrincante al que hay que vencer con el objeto de conseguir el máximo beneficio posible, ¿ya? El fin justifica los medios, por así decirlo, ¿ya? Las relaciones personales no es un tema que en general a este tipo de negociador le preocupen, ni tampoco los intereses del oponente. Si negocia desde una posición de poder, él se va a aprovechar lógicamente, imponiendo su planteamiento y utilizará cualquier método para presionar y lograr sus metas. ¿Ya? Esa es como una característica que tiene este tipo de negociador. Ahora, este tipo de negociador puede ser efectivo en las negociaciones puntuales, pero es totalmente inapropiado para establecer relaciones duraderas, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como lo vimos anteriormente, los negociadores que son duros, hay distintos tipos de negociaciones, por ejemplo, que son más puntuales, por ejemplo, la compra y venta de algún objeto, ¿ya? Pero no es lo mismo que este tipo de negociación con aquellas que tienen por objeto mantener relaciones duraderas, supongamos un proveedor, ¿ya? O en el caso puntual de una empresa en la que está negociando el trabajador con el empleador. No son muy efectivos este tipo de negociadores, ¿ya? También conocemos otro tipo de negociadores que son los negociadores enfocados en las personas. Estos son aquellos a los que le preocupa especialmente mantener una buena relación personal, evita a toda costa el enfrentamiento y prefiere ceder antes que molestar a la otra parte, ¿ya? Es un negociador que busca la colaboración, facilitando toda la información que le soliciten, planteando claramente sus condiciones de antemano, ¿ya? Por lo general este se caracteriza por jugar limpio, por lo que no utiliza ninguna táctica de presión, confía en la palabra del otro y cede generosamente y no manipula, ¿ya? Como aspecto negativo, este negociador pues, resulta ser excesivamente blando, ¿ya? De una ingenuidad de la que se puede aprovechar la otra parte, especialmente si el oponente responde a este modelo anterior que es el enfocado en los resultados. Ahora, hay que señalar que en la vida real los negociadores se situarán en algún punto intermedio entre estos dos extremos, ¿ya? Ningún extremo de estos dos tipos de negociadores es bueno, ¿ya? Ello por cuanto el primero, el enfocado en los resultados, puede generar un clima de tensión que impida poder culminar una negociación. Y el segundo, por la excesiva bondad de la que el oponente, en el caso puntual, se pudiese aprovechar, ¿ya?
El negociador, como consejo, debe ser exquisito en las formas, en el respeto a la otra parte, considerando y teniendo en cuenta sus propios intereses, pero al mismo tiempo tiene que defender con firmeza su posición. ¿Ya? También se les da dentro de este PPT, y que también está dentro del archivo Word correspondiente, un recuadro en el cual se puede apreciar básicamente ciertas características de estos dos tipos de negociadores. En cuanto a los negociadores duros o enfocados en los resultados, se caracterizan por empezar la negociación con demandas muy altas. Su meta principal es la victoria. Lo único que le importa es alcanzar su objetivo a toda costa, por lo que hacen solo pequeñas concesiones, intentando reducirlas en cuanto tengan la oportunidad. Recurren con cierta frecuencia a las amenazas. ¿Ya? Las relaciones personales no son algo que le preocupe y pueden ser efectivos en negociaciones puntuales, pero son totalmente inapropiados para establecer relaciones duraderas. En cuanto a los negociadores enfocados en las personas, o también llamados negociadores suaves, inicia la negociación con propuestas modestas. Su meta principal es el acuerdo. Les preocupa mantener una buena relación personal con la otra parte. Por ello son bastante flexibles y hacen numerosas concesiones, ¿ya? Es decir, ceden bastante. Eviten a toda costa el enfrentamiento y prefieren, como lo mencioné anteriormente, ceder antes que molestar. Enfatizan mucho la importancia de mantener una buena relación con sus interlocutores y pueden resultar excesivamente blandos y aprovecharse la otra parte de ello, ¿ya? Recordar, chiquillos, que ninguno de estos dos extremos son adecuados. La idea es situarse en un punto intermedio, defendiendo sus intereses con firmeza, pero tampoco ser tan drásticos al respecto, porque podría caerse en definitiva una negociación, ¿ya? Por eso hay que situarse siempre en un punto intermedio. ¿Qué más? Vamos al siguiente punto, que serían las estrategias en la negociación, ¿ya? Señalar que la estrategia de la negociación sirve para establecer la manera en que cada parte trata de conducir la negociación con el fin de alcanzar sus objetivos. Se pueden definir dos estrategias que son bastante típicas, que son la estrategia de ganar-ganar, que es aquella que busca que ambas partes ganen compartiendo el beneficio. En este caso, va relacionada con la negociación colaborativa, que más adelante, cuando partamos con el curso de negociación colectiva 2 en particular, la vamos a tratar, ¿ya? Por eso es importante que ojalá traten de entender bien el sentido de la estrategia del ganar-ganar, ¿ya? Porque se relaciona íntimamente con la negociación colaborativa. Y la estrategia de ganar-perder, que es aquella en que cada parte busca alcanzar el máximo de beneficio a toda costa del oponente. Esto es lo que conocemos como la negociación competitiva, que más adelante también dentro de esta cátedra de negociación colectiva 2 la vamos a tratar, ¿ya? Por esto es importante hacer este repaso, precisamente porque más adelante estos van a ser los contenidos que vamos a ver y en los cuales nos vamos a enfocar principalmente en este curso. Negociación colaborativa, negociación competitiva y la negociación por equipos también, ¿ya? No sin antes partir con lo que es el inicio de una negociación, el desarrollo de una negociación y el cierre de una negociación. En la estrategia de ganar-ganar, debemos señalar que se intenta llegar a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso para las partes. En este tipo de negociación o en este tipo de estrategia se defienden los intereses propios, pero también se tienen en cuenta los del oponente. No se percibe a la otra parte como un contrincante, sino como un colaborador con el que hay que trabajar estrechamente con el fin de encontrar una solución satisfactoria para ambos, ¿ya? En la estrategia de ganar-perder se caracteriza porque cada uno busca alcanzar el máximo beneficio sin preocuparle la situación en la que el otro quede, ¿ya? Mientras que la estrategia de ganar-ganar prima un ambiente de colaboración, en esta estrategia el ambiente es principalmente de confrontación, ¿ya? Uno es colaboración y el otro confrontación. En la estrategia de ganar-perder no se ve a la otra parte como un colaborador, sino como un contrincante al que hay que derrotar, y las partes desconfían mutuamente y utilizan distintas
técnicas de presión con el fin de favorecer su posición. ¿Ya? Esto es lo que más adelante trataremos a propósito de la negociación competitiva. Un riesgo de seguir esta estrategia de ganar-perder es que, aunque se pueda salir victorioso a base de presionar al oponente, este, convencido de lo injusto del resultado, pueda resistirse a cumplir su parte del acuerdo y haya que terminar en tribunales para exigir el cumplimiento forzado, digamos, del acuerdo al que se llegó. Entonces no es la idea. La idea es que si llegamos a una negociación y se cierra esa negociación, la idea es que las partes estén de acuerdo y puedan finalmente cumplir con lo pactado. También les adjunto dentro de este PPT un pequeño recuadro de la estrategia de ganar-ganar y estrategia de ganar-perder. Señalar que la estrategia de ganar-ganar se intenta llegar a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso como característica. En este tipo de negociación se defienden los intereses propios, pero también se tienen en cuenta los del oponente. Prima un ambiente de colaboración. Este tipo de negociación genera un clima de confianza, permite estrechar relaciones personales. Las partes querrán mantener viva esta relación profesional, lo que les lleva a maximizar en el largo plazo el beneficio de su colaboración. ¿Ya? Por otra parte, en la estrategia de ganar-perder se caracteriza porque cada uno busca alcanzar el máximo beneficio sin preocuparle la situación en la que queda el otro. No se ve a la otra parte como un colaborador, sino como un contrincante al que hay que derrotar. En esta estrategia, el ambiente es de confrontación, como lo habíamos mencionado. Las partes desconfían mutuamente y utilizan distintas técnicas de presión con el fin de favorecer su posición. Y aunque se pueda salir victorioso a base de presionar al oponente, este, convencido de lo injusto del resultado, puede resistirse a cumplir su parte del acuerdo y haya que terminar en los tribunales para exigir este cumplimiento forzado de lo pactado. ¿Ya? Me interesa, chiquillos, que en esta parte especial de la estrategia traten de comprender en qué consiste cada una, y este recuadro en particular resulta bastante importante porque muy probablemente de aquí saque las preguntas para el segundo control. ¿Ya? Yo creo que se va a basar la segundo control se va a basar principalmente en las características de cada una. ¿Ya? O eventualmente quizás pueda hacer un recuadro, una diferencia entre una y otra. ¿Ya? Eso para que lo tengan en consideración. Vamos al tercer contenido de este repaso a la negociación colectiva 1, y que consiste en las tácticas en la negociación. ¿Ya? ¿Qué vamos a señalar acá? Las tácticas, la negociación, son aquellas que definen las acciones particulares que cada parte realiza en la ejecución de su respectiva estrategia. ¿Ya? No confundir las tácticas con la estrategia. La estrategia marca la línea general de actuación. Las tácticas son acciones o un conjunto de acciones en las que se concreta dicha estrategia. ¿Ya? Entonces, entender que las tácticas de negociación son un conjunto de acciones que marcan los lineamientos para llegar, para concretar la estrategia en particular. Si estamos aplicando la estrategia del ganar-ganar, es decir, que se llega a un acuerdo mutuamente beneficioso, aplicaremos tácticas en las que trataremos de, o acciones que van a buscar en definitiva que este acuerdo sea lo más beneficioso para ambas partes. Si por el contrario nuestra estrategia fuera de ganar-perder, utilizaremos tácticas o un conjunto de acciones que busquen el beneficio de una sola de las partes. ¿Ya? Las tácticas de la negociación se pueden clasificar en dos principales, que son las tácticas de desarrollo y las tácticas de presión. ¿Ya? Las tácticas de desarrollo son aquellas que se limitan a concretar la estrategia elegida, sea esta de colaboración o de confrontación, ¿ya? Sin que supongan un ataque a la otra parte. ¿Ya? Eso es bastante importante. Tácticas de desarrollo son aquellas que se limitan a concretar la estrategia elegida, independiente de la que sea, sin que supongan un ataque a la otra parte. Mientras que las tácticas de presión son aquellas que
tratan de fortalecer la posición propia y debilitar la del contrario. En las tácticas de desarrollo no tienen por qué afectar a la relación entre las partes, ¿ya? Y a modo de ejemplo, vamos a citar algunas, ¿ya? Ejemplos de tácticas de desarrollo, por ejemplo, tomar la iniciativa presentando una propuesta o esperar a que sea la otra parte quien vaya por delante, ¿ya? Es decir, tomar la iniciativa presentando y exponiendo nuestra propuesta, o bien puede ser que esperemos a que la otra parte tome la iniciativa y presente su propuesta, y de acuerdo a eso iremos negociando al respecto. Otra táctica de desarrollo puede ser facilitar toda la información disponible que tenemos nosotros, o por el contrario, la estrictamente necesaria, ¿ya? ¿Qué otro ejemplo de táctica de desarrollo encontramos? Hacer la primera concesión o esperar a que sea la otra parte a quien dé el primer paso, ¿ya? Es decir, nosotros decimos, bueno, yo puedo ceder en esto, o bien esperar a que cuál es la oferta que hace la otra parte y de acuerdo a eso comenzar una negociación. Otra estrategia puede ser tratar de que las negociaciones tengan un lugar en las propias oficinas o en un lugar neutral, ¿ya? En nuestras propias oficinas lo veremos más adelante, chiquillos. En la negociación colectiva 2 vamos a tratar dentro del desarrollo o incluso dentro de los repasos en las posteriores. En el último contenido, en la tercera unidad, quizás pasemos el tema de la importancia de negociar en nuestras propias oficinas para tener un ambiente en el que nos sintamos más cómodos a la hora de negociar, o a lo mejor un ambiente que sea más neutral, ¿ya? Para las partes. Ahora, ejemplos. En los ejemplos de tácticas de presión encontramos las siguientes. Encontramos las tácticas de desgaste, ataque, tácticas engañosas o el ultimátum, entre otras, ¿ya? Entender que todas estas tácticas consisten en un conjunto de acciones destinadas a desarrollar una estrategia, ¿ya? Las tácticas de desgaste, por ejemplo, o acciones de desgaste, consisten en aferrarse a la propia posición y no hacer ninguna concesión o hacer concesiones mínimas, ¿ya? Con esta se busca agotar a la otra parte hasta que ceda. Por otra parte, también encontramos las tácticas de ataque o acciones de ataque, que consisten en atacar, presionar, intimidar, rechazar cualquier tipo de intento de la otra parte de apaciguar los ánimos. Con ella se busca crear una atmósfera tensa, incómoda, en la que uno no sabe desenvolverse y que por consiguiente perjudica al oponente. Otra táctica es las tácticas engañosas. Consisten en dar información falsa, manifestar opiniones que no se corresponden con la realidad, prometer cosas que no se piensan cumplir o simular ciertos estados de ánimo. En definitiva, engañar de alguna manera al oponente. Otra táctica es el ultimátum, que consiste en presionar a la otra parte, empujarle a que tome una decisión sin darle tiempo para reflexionar. En este caso, el típico ejemplo sería o lo tomas o lo dejas, ¿ya? O decir, por ejemplo, tengo otras 3 personas interesadas, así que o te decides ahora o dalo por perdido. Normalmente esta urgencia es ficticia y tan solo busca intranquilizar de alguna manera al oponente a través de esta táctica de ultimátum. Otra táctica que encontramos también son las tácticas o exigencias crecientes, ¿ya? Que consiste en ir realizando nuevas peticiones a medida que la otra parte va cediendo, sin que lo concedido resulte nunca suficiente. Al final, la otra parte tratará de cerrar el trato lo antes posible para evitar este incesante goteo de nuevas exigencias. ¿Qué otra táctica encontramos? La de autoridad superior. Consiste en negociar bajo la apariencia de que se cuenta con delegación suficiente para cerrar el trato. Pero al final, cuando tras muchas sesiones de la otra parte se ha alcanzado un acuerdo, se comunica que éste queda pendiente a la conformidad de los órganos superiores de la empresa, que plantearán por consiguiente nuevas exigencias. En esta técnica o táctica de autoridad superior, también consiste en presionar a la otra parte para que acepte unas condiciones determinadas
bajo una velada amenaza de que si éstas se modifican habrá que remitir la propuesta a un nivel superior que difícilmente le dará su visto bueno. Otra táctica es la de hombre bueno, hombre malo, o policía bueno, o policía malo, de alguna manera, o negociador bueno, o negociador malo, que consiste en que dos personas representan a una de las partes. Una de ellas se muestra intratable, amenazante, exigente, sin el menor interés de hacer concesiones, mientras que por otra parte, el otro negociador dentro del mismo equipo trata de ganarse la confianza del oponente, se muestra comprensivo, cordial y trata de convencer a la otra parte de que acepte su propuesta antes que su compañero tome las riendas de la negociación. ¿Ya? Entonces, como una otra táctica de presión. Finalmente, encontramos la táctica de lugar de la negociación, que consiste cuando ésta tiene lugar en las oficinas de una de las partes y se trata de sacar ventaja de la situación. Se trata de que el interlocutor se sienta incómodo, infravalorado, entre otras cosas, ¿ya? Pero de una manera sutil, sin que sea consciente de que está siendo víctima de esta táctica de presión, ¿ya? Por ejemplo, se le hace esperar un buen rato antes de iniciar la reunión, se le ofrece una silla más baja que la del anfitrión, se le sitúa de cara a una ventana por donde entra una claridad muy incómoda, ¿ya? Frente al sol, por así decirlo, o frente a una luz, ¿ya? Se le coloca en el extremo de la mesa, quedando relegado. Se interrumpe la negociación continuamente con llamadas por teléfono, por ejemplo, entre otras, ¿ya? Y finalmente encontramos también la táctica de presión, que consiste en el tiempo, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Que consiste en jugar con el tiempo en beneficio propio. Por ejemplo, se alarga la reunión al máximo hasta vencer al oponente por agotamiento. Se fija la reunión a primera hora de la tarde tras una copiosa comida con vino, con una comida pesada quizás, ya que todas estas son tácticas, chiquillos. Entonces se deja transcurrir el tiempo discutiendo temas menores y tan solo en el último momento, cuando el interlocutor está a punto de perder el avión o tiene otro compromiso, se le apura para cerrar el acuerdo de tal manera que se vaya lo antes posible, ¿ya? Estas son, chiquillos, algunos ejemplos de lo que son las tácticas de presión, ¿ya? Al igual que en el contenido de repaso número 1, no me interesa, chiquillos, que ustedes se memoricen todas y cada una de estas tácticas, pero a lo menos que sepan algunas cuantas, unas 3 o 4 por lo menos, y que pueden lograr explicar cada una de aquellas, ¿ya? Lo importante, chiquillos, y recalcarles que este es un contenido que ustedes ya deben manejar, ya pasaron negociación 1, y por tanto véanlo nuevamente como un simple repaso, ¿ya? Y que ustedes entiendan cada contenido, con eso me basta, ¿ya? Entender ciertos conceptos, características, efectos de lo que puede lograr, y manejar alguna que otra de estas tácticas sería importante. Importante, chiquillos, y para seguir avanzando con el curso de negociación colectiva 2, ya que se va a enfocar principalmente, luego de pasar el inicio, el desarrollo y el cierre de una negociación, nos vamos a enfocar principalmente en la negociación colaborativa, la competitiva y la negociación por equipo, ¿ya? Y por ello se vuelve muy importante que manejen sobre todo las estrategias en la negociación, ¿ya? Es decir, el ganar-ganar o el ganar-perder, ¿ya? Eso es importante porque a propósito de ese tipo de negociaciones vamos a nombrar bastante este tipo de estrategias, ¿ya? Así que para que la puedan interrelacionar la materia más adelante. Un gusto haberlos saludado, un gusto haber tenido esta segunda clase de repaso, chiquillos. Y se vendrá más adelante la próxima semana el control respectivo a este contenido. Que tengan un muy buen inicio de semana o cierre de semana, dependiendo del paralelo, y que estén muy bien.
Saludos, chiquillos.